Buenas tardes, amigos e internautas de las redes sociales de Proceso Digital y Departamento 19. Les saluda el periodista Ronald Ordóñez y en ocasión de esta tarde para reflexionar sobre un tema de mucha importancia para nuestro país. Hablamos de la migración, tanto en los flujos migratorios de origen como en los flujos migratorios en tránsito por nuestro país. Para abordar esta temática a profundidad se encuentra en esta sala de redacción Kenia Cerón. Ella es representante de la Red de Promotores y Defensores de Derechos Humanos, usualmente establecida y realiza su trabajo en la ciudad de Danlí, pero hoy se encuentra de visita en la capital y en esta sala de redacción. Bienvenida, Kenia. Mucho gusto, Ronald. Un placer estar aquí con ustedes hablando de este tema de suma importancia. Hablar de la migración en tránsito, hablar que Honduras es un país así de tránsito, pero también es un país expulsor, que a diario también nuestros compatriotas hondureños salen buscando mejores condiciones de vida. Sin embargo, hemos ido aprendiendo en el transcurso de estos 3 años de cómo ha ido evolucionando todo este éxodo, desde el abordaje, usar términos correctos, el hecho también de aprender a convivir con diferentes nacionalidades. Más de 118 nacionalidades han hecho el tránsito por este país y por ende por el municipio de Danlí, que ha sido pues el epicentro de toda esta migración. El año pasado más de 500,000 personas, eso significa más de 500,000 de personas de diferentes nacionalidades transitaron por el territorio hondureño, entraron y salieron de nuestro territorio en su objetivo de llegar a otro país, usualmente México o Estados Unidos. Este año esa cifra ya va alcanzando los 300,000. Hay mucho que aprender. Honduras sin duda ha avanzado en ese tema. Hemos partido de cero. Y de no tener ni siquiera los protocolos para atender a estas personas, ahora tener albergues, tener algo que ofrecerle, falta mucho. Sin duda que reconocemos que hace falta mucho, pero es enorme la labor que se están haciendo ustedes como defensores de derechos humanos, también atendiendo a todos estos migrantes que tienen distintas necesidades cuando llegan a nuestro país. Claro que hemos ido aprendiendo, y algo que ni siquiera habían como las instalaciones adecuadas para poder recibir en su inicio, en una oficina donde es súper pequeña, que todo pues ustedes hicieron los reportajes cuando la mayoría de las personas tenían que estar en calle para poder ser atendidas. Ahora ya el Instituto Nacional de Migración cuenta con 2 delegaciones, tanto la de control interior como el Centro de Atención al Migrante Irregular, el cual se inauguró el 25 de junio de este año, que tiene capacidad para albergar a 400 personas que se quedan ahí, que tienen un lugar digno donde dormir, donde poderse duchar, su aseo. Aparte de ello, se les brinda cena y desayuno. Ahí hacen su proceso migratorio y pueden seguir su ruta. Hay algunas excepciones de casos que vienen más vulnerables y que requieren de quedarse de más de un día, entonces igual se les permite hacer quedarse. Y creo que cuando hablamos de esas cifras de 600,000, son las que quedaron bajo registro, pero también hay un subregistro de aquellas personas que también evaden el proceso migratorio, que eso también lo tenemos que decir, aparte de la diferencia que hay entre los países, cuando hablamos de que Panamá no coincide con la cifra en Honduras, porque ahora la modalidad es que casi la mayoría de estos países está llegando en vuelos a Managua. Entonces ya de Nicaragua a acceder a Honduras va subiendo esa migración, porque los demás países intercontinentales hacen ese vuelo ahí, así como los hermanos cubanos y los hermanos haitianos igual están haciéndolo a Nicaragua, y de ahí empiezan ya la ruta terrestre. Creo que en aquel momento habían varias quejas, se hacían varias denuncias por el abuso, la parte de la violación de derechos humanos que se dio visiblemente. Pues ahora podemos decir que se ha ido trabajando, la gente ha pasado de no normalizar lo que es el abuso, sino que a evidenciar también estas cosas. Y creo que uno de los puntos importantes que se ha hecho con el Instituto de Migración a través del director Alan Alvarenga, siempre lo menciona, que es humanizar la migración y hacer énfasis en que migrar es un derecho humano, pero sobre todo enfocado en el respeto
a la dignidad del ser humano. En este momento podemos decir que se ha ido avanzando tanto en el personal de atención, y yo siempre menciono, esto no sería posible sin ese brazo de apoyo como lo es la red humanitaria. Hay más de 30 organizaciones en campo que hacen esa labor, tanto los que se trabajan con la niñez en la parte psicosocial, la parte de la ayuda humanitaria, hay unas ONG que están en aporte económico para poder que la gente siga avanzando. Entonces cada uno está dividido en sectores, así como la Secretaría de Salud, que tienen esos roles que juegan para poder dar una atención más digna y más adecuada. Igual se siguen teniendo unas que otras quejas que se tienen que ir mejorando día con día, pero del lugar de donde iniciamos hay un gran avance hasta este momento. Kenia, la próxima semana los hondureños, y digo los hondureños porque no sucede en el resto de países donde tenemos lectores y quizás puedan ver este video, gozamos de un asueto largo. O algunos gozan, otros vamos a estar trabajando igual, pero es una semana en la que hay un largo asueto para la mayoría de las personas. Eso significa que va a haber un gran desplazamiento de personas queriendo realizar turismo interno. Este gran desplazamiento de turistas, los propios hondureños desplazándose al interior del país o hacia la capital, puede propiciar estos flujos migratorios también, porque en ocasiones anteriores algunos versados en la migración han expuesto que los migrantes aprovechan cualquier circunstancia, y cuando hay movimientos como estos también lo aprovechan para movilizarse, tanto del origen como los que hacen tránsito por nuestro país. Ok, yo creo que ahorita, de hecho, mañana tenemos ya la reunión para lo que es la activación de la Semana Morazánica con CONAPREN, que ya sabemos que eso es para las movilizaciones masivas y que tiene que ir a la par. Bueno, el año pasado nos entendió que septiembre, octubre fueron de los meses con mayor flujo de personas, y se pudo manejar. ¿Por qué? Porque en el hecho es que la gente tenía como la percepción cómo iba a viajar, si los buses iban a colocar, pero ya están las rutas que los buses que solo trasladan a las personas migrantes, y las otras que son pues para las personas nacionales. En ese sentido también se activan los protocolos que se deben de tener, tanto de seguridad en este momento, porque hay muchos que también aprovechan la situación. En la atención pues no se tiene problemas, porque antes se había previsto también eso, porque ahora trabajan con 2 grupos. Entonces se trabaja de lunes a domingo un grupo, siempre de 7 de la mañana a 5 de la tarde, emitiendo los permisos de lunes a domingo. Entonces este domingo termina el rol ese equipo. En la Semana Morazánica el que le tocó va a trabajar esos 7 días corridos. Entonces no hay problema de que en su momento se decía si la gente cómo iba a optar con el permiso para poder circular. Entonces también en base a ello se previó para los tiempos de feriado. Y una cosa más es que ahorita, por ejemplo, las nacionalidades que están pasando económicamente vienen mejor, no en el caso siempre de los hermanos venezolanos, que son los que traen una mayor vulnerabilidad económica, pero ahorita casi todas las nacionalidades salen, sacan su permiso, tardan que en el proceso migratorio 10, 15 minutos, y ahí nomás abordan unidad para poder salir ya a Agua Caliente o a la frontera de Corinto y seguir su ruta, porque la gente se queda únicamente si no anda el dinero para su pasaje o por cuestión de enfermedad, pero ellos no quieren quedar aquí varados, sino que siempre seguir la ruta de cualquier manera. Entonces en eso se ha ido mejorando, pero sí ya apostados en los puntos de controles, las personas voluntarias que siempre están en los ejes carreteros, ya se hace la preparación debida para cómo saber abordar estos flujos masivos. Kenia, recientemente se desarrollaron elecciones o un proceso electoral en Venezuela. Los expertos allá, expertos en políticas, expertos en temas migratorios e incluso algunas autoridades opositoras al gobierno alertaron de una crisis en toda la región, no solo en Honduras, sino que una crisis en Latinoamérica, porque preveían un éxodo de venezolanos. Hasta este momento, la mayor cantidad de migrantes que hacen tránsito por Honduras son venezolanos. Eso está totalmente evidenciado.
es en ese sentido, Kenia, ya estamos viviendo esta crisis de la que hablaban estos expertos, de la que alertaron propias autoridades en el caso de nuestro país, cuando tenemos que el mayor flujo son de venezolanos, o por el contrario, ustedes que han estado atendiendo a migrantes estos últimos años, es un comportamiento normal, un flujo normal entre comillas, porque es un flujo grande, habrá que decir, pero ustedes que ya tienen todo este contexto de años, cómo lo definen, Kenia? Antes de las elecciones y después del proceso electoral hubo una baja. Quizás había una alta expectativa. Yo siempre que me abordaban les decía, de haber ganado Edmundo, quizás lo que hubiesen salido eran los afines a Maduro, pero que el comportamiento de la migración no se iba a bajar. Sin embargo, lo que se hablaba de movilizaciones de 6.000, 5.000 diarios que iban a estar saliendo, todavía no se ha visto reflejado. Hubo una baja durante este mes del proceso y la crisis que se dio postelectoral, pero ahorita ya empieza a subir, pero no en esos niveles masivos que se esperaban, sino que el comportamiento que ha tenido durante todo este año, igual como vemos las otras nacionalidades, que la gente, esa migración es la que ve invisible la gente en Danlí, porque para muchos en el imaginario de la gente solo es Venezuela. ¿Por qué? Porque países como Ecuador, también países como, que le digo, Cuba, que para mí, según lo que uno ha aprendido y ha convivido, Cuba es el país con mayor cantidad de dinero que pasa. O sea, son los que más solvente económicamente van, igual que los japoneses, los países como China, que ya tienen todo su contrato. Esa gente uno no la ve en calle. Entonces la gente dice, se terminaron los migrantes porque no ve venezolanos en las calles apostados. Ya ahorita empezamos a ver algunos así en los supermercados, en algunos lugares donde son más transitados, en las plazas, parques, ya haciendo pues lo que es tradición de ellos, la venta de confites que dice uno, paletas, para poder ajustar. Pero no como se tenía previsto de que iba a ser nosotros pues hasta activado ya en la mesa SINAGER de migración para cuando se viniera todo ello, pero creo que ha ido el comportamiento normal que he estado durante todos estos meses. Siempre se habla y en el monitoreo que hay, se dice que hay problemas en Panamá para poder pasar, ¿verdad? Que se ha hecho como una retención ahí, entonces que al momento en que Panamá pues afloje frontera, viene toda esta gente empezar a subir, entendiendo también de que no podemos dejar de un lado y visualizar que la gente también está esperando lo que pase con las elecciones en Estados Unidos, porque eso es un detonante mucho más importante que lo que pasó en Venezuela. Las políticas de Estado que realice ahorita, valga la redundancia de Estados Unidos, ya en las elecciones, y quien quede, cada uno va a abordar, porque eso ha sido como un tema muy enfático en la política de Estados Unidos y ahorita en los foros y debates que han habido, ha sido como un eje muy importante porque la gente quiere ver qué postura tiene tanto los demócratas como los republicanos en visión de la migración. Y muchos de los países latinos están esperando cómo se da este proceso para decidir si siguen la ruta o se quedan en sus países de origen. Finalmente, Kenia, Nicaragua ha abierto sus puertas a la migración irregular cuando ya no disminuyó sus requisitos vía aérea. Entonces ahora muchos migrantes tienen la facilidad de viajar en avión hasta Nicaragua y empezar a hacer la travesía a partir del aeropuerto de Managua, vía terrestre, y empezar a transitar por estos países, como es el caso de Honduras, Guatemala, México y Estados Unidos, independientemente para el país donde van o el país de destino final del migrante. ¿Han notado ustedes un aumento después de que Nicaragua relajó estas restricciones? Sí. Ustedes hablan de estos migrantes que vienen, por decirlo de alguna manera. Nosotros los llamamos migrantes VIP. Son los que vienen en avión y vienen con todo el lujo y la contratación de buses. Entonces, y son los que
vienen también procedentes de África, de Europa, de Asia. Estos son los que utilizan esa vía, y en el caso de los latinos lo usa más Haití y Cuba, que son los que hacen ese vuelo. Y eso, para mi sorpresa fue escuchar estadísticas del Salvador, porque nadie menciona El Salvador. Sin embargo, El Salvador llegan en vuelo a algunos países con la condición, decían que no se pueden acercar a la frontera de Guatemala. Entonces, ¿qué hace el que les vende el paquete? Los acerca ahí nomás a la frontera con Honduras, para no violar el contrato que tienen de no acercarse a la frontera con Guatemala. Entonces, todas esas cosas, porque nadie habla del Salvador como país, pero sí hay estadísticas y un alto número de personas que hacen el tránsito a través de vuelos o lo hacen por el Golfo de Fonseca para llegar a El Salvador y seguir la ruta. Entonces, creo que hay tantas partes por las que, porque también tenemos que hablar de que hay un registro que lleva el Instituto Nacional de Migración, pero sí hay un buen porcentaje también de aquellos migrantes que evaden ese proceso y que pasan, y que esos son los que son un verdadero negocio dentro de cada país. Entonces creo que hay cosas que se han ido mejorando, tanto la Policía Nacional ha jugado un papel importante, teniendo en cuenta que la policía siempre tiene como un poco restringido por los acuerdos internacionales que hay en la parte de cómo tratar al migrante y en la parte de los derechos humanos, pero a raíz de todo eso podemos rescatar que como país hemos ido sacando la lección, y digo, hemos ido sacando, aunque yo no sea empleada del Instituto de Migración, pero tanto las organizaciones de sociedad civil como las ONG que prestan ayuda humanitaria, hemos ido haciendo un equipo de trabajo para poder brindar una atención más digna, más humana, pero sobre todo humanizar pues lo que es la migración y prestar un servicio adecuado. Yo siempre les digo, cada acción buena que podamos hacer por un hermano migrante, yo espero que fuera de la frontera de Honduras alguien la pueda hacer por un hermano hondureño que va saliendo. Esta tarde nos acompañó aquí en la sala de redacción Kenia Cerón. Ella es representante de la red de promotores y defensores de derechos humanos, realizando esta enorme labor, habrá que decir, con los migrantes en la ciudad de Danlí. A todos ustedes, gracias por el favor de su atención. Estas y otras entrevistas totalmente disponibles en nuestra plataforma, y le invitamos a que se mantenga totalmente informado a través del www.proceso.hn y por supuesto de toda la temática migratoria a través del www.departamento19.hn. A todos, feliz día.